Vamos a un problema propuesto al tema de acceso a la base de datos PostgreSQL desde una aplicación con interfaz visual, con la librería tkinter. Y el problema dice agregar dos pestañas al programa de administración de artículos que permitan borrar un artículo ingresando su código y otra opción que permita consultar y modificar la descripción y precio de un artículo. Acá tenemos las dos interfaces visuales a implementar, dos pestañas más para permitir ingresar un código, consulta, borrarlo y ingresar un código, consultarlo y modificar su descripción y precio. Bueno, acá deberían de tener video, implementar las dos nuevas pestañas con estas interfaces visuales y en la clase artículos agregar los métodos para dar de baja un artículo y la de modificar la descripción y precio de un artículo. En el caso de que haya habido dificultades, pasemos a codificarlo. Vamos a traer tanto el de formulario artículos como la clase artículos donde tenemos el acceso a la base de datos. Ya lo pasamos a explicar. Vamos a grabar para ver la interfaz visual. Formulario artículos. Si ejecutamos, como vemos, ya tenemos estas dos nuevas pestañas que es las que vamos a pasar a analizar. La de borrar. Primero vamos a ver borrar un artículo. Para borrar un artículo tenemos por un lado el método borrar, que se va a llamar desde el método init. Acá vemos en el método init, llamamos a borrar para que aparezca esta pestaña donde vamos a agregarle a nuestro vamos a crear un frame y lo vamos a añadir a nuestro cuaderno donde vemos que disponemos una label y lo importante acá el control entry, código borrar, y cuando se presiona el botón llama al método borrar. ¿Qué hacemos en el método borrar? Vamos a crear una tupla con un solo elemento, recordemos la coma indispensable, y llamamos al método baja de la clase artículo y le pasamos esta tupla con el código artículo a borrar. El método baja recibe la tupla, abre la conexión llamando al método abrir, crea un objeto de la clase cursor y llama en execute pasándole un string con el comando delete, parametrizando el comando delete con el código que lo estamos pasando acá en esta tupla datos que viene desde la interfaz visual con el código de artículo que queremos borrar. Llamamos a commits y para saber la cantidad de filas borradas accedemos al atributo row count. Ese es el que devolvemos, o devolver un entero, que es la cantidad de filas borradas, que podría ser 0 o 1. 0 en el caso que ingresemos un código que no existe, por tanto si nos devuelve un 1, el método baja, informamos que se borró el artículo. En el caso que me devuelva un 0, por el else, mediante el show info de un message block, procedemos a mostrar que no existe código ingresado. Borrado un artículo, si ingresamos un código que no existe, por ejemplo el 10, no existe un artículo con dicho código, ya que nos devuelve el método baja un 0. Si cargamos un código que sí existe, podemos ver hacia el listado primero, vamos a borrar el 7 y pasemos a ingresar el 7, el borrado, se borró el artículo con dicho código. Si trato de volverlo a borrar, no existe un artículo con dicho código. Pasemos a ver ahora el modificar. El modificar, como vemos, vamos a tener dos botones. Además de la interfaz visual con los tres controles de tipo entry, acá está el 1 entry, 2 entry, 3 entry, asociado a los string bar, que son los que almacenan en memoria los datos que carga el operador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero tendremos que, si presionamos el botón consultar, llamamos al método consultar mods. El método consultar mods en realidad es una consulta que ya hemos visto, llamamos al consulta, el método consulta ya lo hemos analizado en otro momento, que nos devuelve una fila en el caso que exista, o sea, una tupla donde vamos a pasar a mostrarlo, ¿sí? Y si no existe, borramos la pantalla eventualmente de alguna consulta anterior. Pero eso es con respecto a la consulta, que es lo mismo que ya hemos visto el consultar. Lo nuevo aparece cuando se presiona el botón modificar.
Cuando se presiona el botón modificar, llama al método modifica. El método modifica, creamos una tupla con 3 elementos: la descripción, el precio y el código. Los 3 datos que se ingresan por teclado en los controles entry, llamando seguidamente al método modificar de la clase artículo, y el método modificación de la clase artículo plantea, cuando llama execute, pasa un string con el update de la tabla artículos, configurando la descripción con el dato que le hemos pasado como parámetro en la tupla: descripción, precio, código. Descripción, precio, código, en ese orden los hemos cargado: descripción, precio, código a modificar, ¿cierto? Y lo que nos va a hacer al modificar, vamos a retornar, una vez que llamamos el commits al cursor, accedemos al atributo rowCon, que retorna la cantidad de filas modificadas. En este caso puede ser 0 o 1. Si nos devuelve un 1, acá el len nos va a devolver cantidad de elementos que, el modifica nos va a devolver acá cantidad, la cantidad de elementos modificados. Si es 1, se modificó el artículo, y si no, nos mostrará el mensaje que tratamos de modificar un artículo que no existe. Por ejemplo, si consultamos el 6, consultar sandía, lo vamos a poner por ejemplo a 100 pesos, modificar, se modificó el artículo. Si vamos a listar, deberíamos ver de que el artículo 6, descripción sandía, ahora tiene un nuevo precio. Entonces hemos visto de separar lo que es la parte de interfaz visual. Siempre va a ser lo mismo, no importa qué motor de base de datos se vaya a conectar. Lo que va a variar, en este caso, como nos conectamos a Postgres, la lógica seguramente va a variar en la clase artículos según el gestor de base de datos que nos comunicamos. Los comandos SQL puede haber algunas variantes, seguramente el módulo importar va a ser distinto según el gestor de base de datos que nos conectemos. Bueno, con esto queda explicado el problema propuesto con el acceso a base de datos Postgres desde nuestra aplicación visual. Gracias.